Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito, farándula turca y todo lo que se cuece detrás de las cámaras de las series que nos roban el corazón. Hoy, damas y caballeros, prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel, la reina indiscutible de la pantalla turca, y de un rumor, bueno, mejor dicho, una bomba que ha sacudido los cimientos de la prensa del corazón. Porque sí, lo habéis leído bien en el título, ¿Hande Erçel impacta solo amigos? Su confesión lo revela todo, todo. Bueno, casi todo. Ya sabéis que nos gusta mantener el misterio un poquito, que si no esto no tendría gracia, ¿verdad? Pero os prometo que al final del vídeo vais a tener un panorama bastante claro de lo que está pasando en la vida amorosa de Hande y sobre todo, de esa ambigüedad que parece existir entre ella y, bueno, no adelantemos acontecimientos. Antes de que nos metamos de lleno en el ajo, quiero recordarles que se suscriban al canal. Sí, ya sé que lo digo siempre, pero es que cada suscriptor nuevo me da una alegría que no os imagináis. Además, activando la campanita, YouTube os avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo con más chismecitos jugosos como este. Y creedme, tenemos mucho más en la recámara. Así que sin más dilación vamos a desentrañar este misterio. Hande Erçel. Un nombre que resuena en todos los rincones del mundo gracias a su talento, su belleza innegable y, por supuesto, sus exitosas series de televisión. Desde *Güneşinkler* hasta *Senkal*, Hande ha sabido conquistar al público con cada uno de sus personajes. Pero no solo eso, también ha sabido construir una imagen pública impecable, lo que la convierte en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Pero como todos sabemos, la vida de los famosos no es un cuento de hadas perfecto. Detrás de las alfombras rojas y los flashes de las cámaras, se esconden dramas, romances y, por supuesto, muchos rumores. Y es precisamente de un rumor, o mejor dicho, de una serie de rumores, de lo que vamos a hablar hoy. En las últimas semanas, las redes sociales y los medios de comunicación turcos han estado que arden con una pregunta que se repite una y otra vez: ¿qué pasa realmente entre Hande Erçel y, digamos, un amigo muy cercano? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque Hande, que siempre ha sido muy reservada con su vida personal, ha hecho unas declaraciones que han dejado a todo el mundo boquiabierto. En una reciente entrevista, cuando le preguntaron directamente sobre su relación con esta persona, Hande respondió con una sonrisa enigmática: somos muy buenos amigos. Nos apoyamos mutuamente y nos queremos mucho. Somos muy buenos amigos. Esa frase aparentemente inofensiva ha sido analizada hasta la saciedad por los expertos en lenguaje corporal y por los fans más acérrimos de la actriz. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha escuchado esa frase alguna vez para describir una relación que va más allá de la amistad? Pero, ¿quién es este misterioso amigo del que estamos hablando? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco más complicadas. Porque aunque Hande no ha dado nombres, las pistas apuntan a Kerem Bürsin. Sí, lo sé. Muchos de vosotros estaréis pensando, pero si Hande y Kerem ya fueron pareja. Y tenéis toda la razón. Hande y Kerem vivieron un romance de ensueño durante el rodaje de *Senkal*. Su química en la pantalla era innegable y, fuera de ella, se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Pero como suele ocurrir en estos casos, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de 1 año y medio de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans completamente devastados. La noticia cayó como un jarro de agua fría y, durante meses, se especuló sobre los motivos de la ruptura. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte para ellos. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus proyectos de futuro. Incluso hubo quien habló de terceras personas. Pero lo cierto es que a día de hoy, las razones exactas de la ruptura siguen siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que después de la separación, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Hande se centró en su carrera y se la relacionó con otros actores y empresarios. Kerem, por su parte, se mudó a Estados Unidos para perseguir su sueño de triunfar en Hollywood. Pero, he aquí el giro inesperado de la historia. En las últimas semanas han surgido varias fotos y vídeos en las redes sociales que muestran a Hande y Kerem juntos, compartiendo momentos de complicidad y risas. Se les ha visto cenando en restaurantes, paseando por las calles de Estambul e incluso asistiendo a eventos públicos. Estas imágenes han reavivado la llama de la esperanza entre los fans de la pareja, que sueñan con una reconciliación. Y es aquí donde la famosa frase de Hande cobra un nuevo significado.
Porque podría ser que Ande y Kerem hayan decidido darse una segunda oportunidad. Podría ser que hayan aprendido de sus errores y estén dispuestos a luchar por su amor. O simplemente se trata de una amistad sincera y desinteresada. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Ande y Kerem sigue siendo un tema de conversación recurrente en la prensa del corazón turca. Y mientras ellos sigan dando que hablar, nosotros seguiremos aquí para contarles todos los detalles. Pero volvamos a la confesión de Ande. Analicemos un poco más a fondo sus palabras. Nos apoyamos mutuamente. Esta frase sugiere que a pesar de la ruptura, Ande y Kerem han mantenido una relación de amistad y respeto. Se apoyan en sus proyectos profesionales, se dan consejos y se alegran por los éxitos del otro. Nos queremos mucho. Esta es quizás la frase más reveladora de todas. ¿Por qué? ¿Qué significa querer mucho a una expareja? ¿Significa que todavía hay sentimientos románticos? ¿O simplemente se trata de un cariño profundo que ha evolucionado con el tiempo? La respuesta, como ya os imaginaréis, no es sencilla. Pero lo que está claro es que Ande y Kerem comparten un vínculo especial que va más allá de la amistad convencional. Han vivido momentos intensos juntos, han superado obstáculos y han construido una historia en común que los une para siempre. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Porque aunque Ande insista en que solo son amigos, es difícil ignorar la química que sigue existiendo entre ellos. En cada foto o en cada vídeo, se puede percibir una conexión especial que no se puede fingir. Además, hay que tener en cuenta que ambos han madurado mucho desde su ruptura. Han aprendido a gestionar mejor la presión mediática, a priorizar su bienestar emocional y a valorar lo que realmente importa en la vida. Podría ser que esta madurez les haya permitido reconciliarse y construir una relación más sólida y duradera. Podría ser que hayan descubierto que a pesar de todo, están hechos el uno para el otro. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos afirmar es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas historias que nos enganchan, nos emocionan y nos hacen creer en el poder del amor. Y mientras ellos sigan dando que hablar, nosotros seguiremos aquí para contárselo todo. Y hablando de contaros todo, no puedo dejar de mencionar otro rumor que ha estado circulando en las redes sociales en las últimas semanas. Se dice que Hande y Kerem podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto televisivo. Esta noticia, de ser cierta, sería una auténtica bomba. Imaginen la expectación que generaría una serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, años después de su separación. Los fans estarían eufóricos y la serie se convertiría en un éxito instantáneo. Pero de momento no hay confirmación oficial al respecto. Tanto Hande como Kerem han evitado pronunciarse sobre este tema, lo que ha alimentado aún más los rumores. ¿Podría ser que estén esperando el momento adecuado para anunciar el proyecto? ¿O simplemente se trata de una especulación sin fundamento? Tendremos que esperar para ver qué ocurre. Pero lo que está claro es que si Hande y Kerem deciden volver a trabajar juntos, su reencuentro en la pantalla sería uno de los eventos televisivos más esperados del año. Y bien, mis queridos fancitos, llegamos al final de este vídeo cargado de chismecitos y especulaciones. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado analizando conmigo la compleja relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. En resumen, hemos visto cómo Hande ha sorprendido a todos con sus declaraciones sobre su amistad con Kerem, hemos analizado las fotos y vídeos que los muestran juntos, hemos especulado sobre la posibilidad de una reconciliación y hemos hablado de los rumores sobre un posible proyecto televisivo en común. La verdad es que nadie sabe con certeza lo que está pasando entre Hande y Kerem. Pero lo que sí podemos afirmar es que su historia sigue siendo un misterio fascinante que nos mantiene enganchados. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os hayáis entretenido. Si es así, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y dejarme vuestros comentarios. Me encantaría saber qué opináis sobre la relación entre Hande y Kerem. ¿Creéis que hay posibilidades de reconciliación? ¿Os gustaría verlos trabajar juntos en un nuevo proyecto? ¿O pensáis que simplemente son amigos y que no hay nada más allá? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Me encanta leer vuestros mensajes y saber lo que pensáis. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos.
Tengo muchas más sorpresas preparadas para vosotros, así que no os lo podéis perder. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima.